Los Heraldos Negros es el título de un libro de poemas escritos por el poeta peruano César Vallejo entre 1915 y 1918 y publicado por primera vez en julio de 1919. Fue el primer libro publicado por Vallejo y en él evidencia su evolución desde un modernismo decadentista hasta la creación de una poética sumamente personal. Los Heraldos Negros es también el título del poema Liminar o que sirve de introducción al libro. En este, el autor escribe sobre la mujer, la ausencia de Dios, la nostalgia por la infancia y la muerte como un destino infalible que dota a la vida de un sentido absurdo al ser un continuo vivir para morir. Sin embargo, deja también un lugar a la solidaridad cuando en algunos de sus versos se hermana con aquellos que sufren y rescata los motivos andinos al hablar de su tierra. La mujer. Vallejo presentó a la mujer como un símbolo de amor, compasión y belleza. Sin embargo, también la muestra como un ser vulnerable y sujeto al dolor y la tragedia. En algunos versos, la figura femenina se convierte en un reflejo de la angustia existencial y el sufrimiento humano. A través de su poesía, Vallejo logra capturar las múltiples dimensiones de la experiencia femenina, desde lo sublime hasta lo trágico. Además, es importante destacar que Vallejo no idealiza ni estereotipa a la mujer en sus escritos. En lugar de eso, ofrece una visión matizada y realista de la feminidad, reconociendo tanto su fortaleza como su vulnerabilidad. En principio, podría decirse que Dios, el Dios que Vallejo conoce, es un ser ausente de la realidad humana, incapaz de comprender el enorme sacrificio del hombre. El refugio que Vallejo podría encontrar en Dios es desde el mismo comienzo una solución negada. En buena parte se encuentra dentro de esa caída de valores propio de la crisis existencial. Vallejo, de espíritu religioso, sufre en mayor grado aún esa caída honda de los Cristos del alma. Por ello encontramos casi siempre en sus versos partes como: Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios, pero tú, que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación, y el hombre, si te sufre, el Dios es Él, los dados eternos. En el poema de Los Heraldos Negros de César Vallejo, la nostalgia por la infancia se refiere a un sentimiento de pérdida y un anhelo por un tiempo pasado, por la inocencia y la pureza de la niñez que se resalta con la oscuridad y el sufrimiento. Vallejo utiliza la nostalgia por la infancia como un recurso para resaltar la idea entre la inocencia perdida y la dureza de la vida. En varias partes del poema tenemos que Vallejo hace referencias a la infancia como un tiempo de felicidad y simplicidad, donde toda la realidad no está cargada de dolor y sufrimiento como lo es en la vida adulta. Sin embargo, este sentimiento de pena por la lejanía que se ve confrontando con la realidad sombría y desesperada que experimenta su yo lírico en su vida actual. La nostalgia por la infancia en Los Heraldos Negros también no solo representa un deseo de retorno a un tiempo feliz y sencillo, sino que también se enfoca en la pérdida de la inocencia y la confrontación con la crudeza de la existencia, haciendo un hincapié en la desilusión y el pesimismo que caracterizan el tono general de este poema. El poema también puede interpretarse como un anhelo de la recuperación de la ingenuidad y la felicidad perdida, una especie de regreso a la inocencia que ya no es alcanzable en la vida adulta. Este contraste entre la inocencia de la infancia y la realidad desoladora del presente resalta el conflicto existencial y emocional del yo lírico. La muerte. Desde el título Los Heraldos Negros se describe el mensaje con facilidad, o es lo que se hace entender que no es otro que un grito de cuestionamiento por dos componentes inherentes a la existencia humana: el dolor y la muerte, mientras Dios parece contemplar a lo lejos. El yo lírico comienza el verso con una certeza y la termina con una en duda. Hay golpes, no son una duda porque al menos él los ha sentido, y si quien escucha no los reconoce, tal vez ahora sí los haga o se prepare para hacerlos. Los heraldos negros que anuncian
no amores, sino muerte, son mensajes para el hombre y que tarde o temprano recibiremos. El público, al leer los versos escritos por este personaje, dejaron saber sus opiniones y se concluyó en que es un poema con mucha tragedia y tristeza, con una carga teológica rebelde, característica en los versos de Vallejo. Para el crítico Ricardo González Vigil, la vigencia de los heraldos negros se debe a que su autor consigue escribir poemas que van más allá de su contexto literario, pese a las deudas con autores románticos y modernistas. Lo que termina imponiéndose es un lenguaje nuevo, un escritor que consigue asumir su sensibilidad andina, sus raíces y desde ellas se apropia, transcultura y modifica lo que pueden aprender de la literatura del mundo entero. Últimos hallazgos de los heraldos negros. Esta recopilación de nuevas escrituras que a pesar del gran tiempo que sigue pasando hoy en día, aún se sigue considerando un poema y una obra importantísima para César Vallejo. Una de ellas, El minero ilustrado de Cerro de Pasco en 1911. Este siendo un gran ejemplo que aún deja mucho que decir y desear saber a mucha gente. La muerte de Dios y la vida del hombre son otros poemas que destacan de ello y siguen demostrando nuevas cosas. Por otro lado, a pesar de tanto tiempo, también hay nuevas novedades de adaptamiento y más comprensión con los heraldos negros. Son las palabras de Camilo Fernández, que también abordan a un nuevo cambio con el libro hacia una nueva lectura de los heraldos negros, lo cual asemeja a un nuevo comienzo de una nueva etapa de este ciclo, que en realidad será parte del proceso y recuerdo de este gran poema. En conclusión, el poemario de los Heraldos Negros de César Vallejo nos permite conocer los sentimientos de un hombre triste que describe a la perfección cómo se siente enfrentarse a los golpes irrevocablemente que se ha presentado en la vida de todo ser humano.